Muy buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT. ADAT, que significa abolición del Antiguo Testamento. Saludando a todos los miembros de este panel, amigo personal, hermano Samboy. Doy gracias a Dios siempre, entonces, para usted, que siempre entonces me acompaña, entonces me acompaña en estos estudios. Usted siempre está ahí firme, según el Espíritu de Dios, de Cristo. Saludando también a los hermanos Enis, los dos empresarios. Saludando a ustedes también. Realmente anteriormente que me soportaban mucho en este ministerio. Doy gracias a Dios a ustedes. Entonces el licenciado Emilio Moreta, saludando a usted también, hermano Emilio Moreta, sin olvidar ya me repetir otra vez, también saludo a hermano Samboy. Es un amigo personal mío, entonces es un predicador de esta palabra. Doy gracias a Dios por usted. Y saludo al hermano Wilfrido Suero, licenciado, profesor. Saludando también al Manuel Wilfrido, que entonces que sabe, a veces que estamos juntos, que estuvo conmigo hoy. Hermano Suero, gracias por la visita. Hoy, entonces usted siempre me ha visitado, yo también. Y también hermano Oche, hermano administrador que se encuentra en los corazones de Asua, hermana también Neftal, que está dando muchas ayudas a nosotros subiendo los videos. Me gustaría que entonces alguien del grupo entonces reconozca el trabajo entonces indirecto de la hermana Neftal, realmente que nunca está cansada de trabajar entonces con nosotros. Saludando a todos los otros que hacen parte de este panel. Estamos hablando de hermana también Leli, que está siempre entonces mirando, escuchando, mirando a nosotros. Y los otros panelistas, hermano Johnny, ¿cómo estás? Fue hermano Johnny que introdujo al hermano Samboy en este panel. Y el hermano Samboy vino a ser entonces el más realmente destacado, ¿verdad?, de este panel en cuanto entonces a la predicación de la palabra. Yo doy gracias, Señor, a Dios para este gran siervo de Dios. Y además dando a los hermanos de Facebook, aproximadamente como 5,000 personas, los cuales son muy importantes para mí y que el Señor nos ha dado para poder entonces aprender uno de otro. Por ejemplo, entonces que yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí según la medida que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Y doy gracias a Dios entonces por la existencia de ustedes. Esta noche vamos a hablar siempre
pero aún con temas diferentes, pero es el mismo contenido. A veces nosotros usamos, como tenemos miles de versículos, muchos capítulos, a veces nosotros usamos diferentes versículos, pero con el mismo mensaje, el mismo contenido. La pregunta esta noche, y la vamos a contestar si Dios nos permita: la ley fue dada por los ángeles a Moisés, ¿para qué pueblo? Vuelvo a repetir la pregunta. La ley fue dada por los ángeles a Moisés, ¿para qué pueblo? Recuerda que nosotros, yo no sé si los que me están mirando y escuchando si son israelitas o judíos. Yo particularmente, yo no soy judío. Yo soy de la nación gentil o pagana, gentil, de la incircuncisión. Es decir, mi padre según la carne directo era Abraham, no Abraham. Abraham es el padre directo de los judíos. Abraham es el padre directo según la carne de los gentiles. Abraham era la incircuncisión, Abraham era la circuncisión. Entonces, después que Abraham, Dios se convirtió Abraham en Abraham. Entonces, bueno, Abraham vino a ser por la circuncisión. Bueno, ahí entonces ellos empezaron. Abraham ya tuvo su primer hijo con la egipcia, Ismael. Ismael también fue, recibió la circuncisión de parte de Abraham. Y Abraham tuvo Isaac, también de la circuncisión. Isaac tuvo Jacob y Esaú. De Jacob, entonces vino el nombre de Israel. Es decir, que ahora entonces hay Jacob, entonces a Israel. Israel que formó entonces los hijos de Israel que estuvieron en Egipto. Pero Jacob era, entonces en Jacob no había ley, no tenía ley. Jacob, Isaac, Abraham no tenían leyes, no tenían juicios, ¿ok? No tenían preceptos. La ley empezó en el desierto, en monte de Sinaí, la ley fue dada. Vamos a ver entonces a quién fue dado entonces la ley, a qué pueblo. Entonces, eso que tenemos que preguntar, y yo no puedo contestarla directamente porque yo soy gentil, yo soy de la incircuncisión. En ese caso, yo tengo que esperar entonces que uno de los judíos, conteste la pregunta. Porque si él conteste la pregunta, ese sería mejor que yo, porque eso va a ser incontestable. Porque si yo lo haga, van a decir, pues si tú eres gentil, ¿cómo tú sabes las cosas de los judíos? Bueno, vamos a leer en el testamento de ellos, el Antiguo Testamento de los judíos. Vamos a ver qué dijo entonces uno de sus salmistas. Y luego tenemos que consultar también uno de sus profetas, porque los salmistas también eran profetas. Ahora, en Salmo 147, estamos hablando, contestando la pregunta de que pertenece al Antiguo Testamento.
en Salmo 147, los versículos 19 y 20, dicen o contestan los siguientes. Ha manifestado Dios sus palabras. Ha manifestado Dios sus palabras a Jacob. Entonces en este tiempo no había ley. Sus estatutos y sus juicios, sus leyes, sus preceptos a Israel. Escucha bien. Dios manifestó o ha manifestado. Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios, o sus preceptos, sus leyes a Israel. Versículo 20 me cuenta lo siguiente. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, a sus preceptos, a sus leyes, no los conocieron. Es decir, nosotros. Y Dios no actuó, no ha dado a nosotros, no había dado a nosotros las leyes que dio a Israel, a los hijos de Israel. Entonces, las otras naciones somos nosotros gentiles, los de la incircuncisión. Vamos a repetir. Dios ha manifestado a través de los ángeles. Es decir, no era Dios directamente, sino a través de criaturas. Dios manifestó palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho, el Salmo 147, versículos 19 y 20, no ha hecho Dios así con ninguna de las naciones. Y en cuanto a sus juicios y sus juicios, o sus conceptos, o sus preceptos, sus leyes, no los conocieron. Y entonces el salmista añadió, aleluya. Está como contento que entonces que estas leyes no fueron dadas a nosotros. Estaba contento el salmista que entonces estas leyes fueron dadas a ellos, a los israelitas. No era a nosotros. Oye bien. Ahora, vamos a entender muy bien esto, ¿ok? Por eso que aquí tenemos que explicarlo versículo por versículo, porque nuestros estudios son estudios incontestables. Por la gracia de Dios, porque Dios nos ha dado entonces la potencialidad, es decir, la palabra, la seguridad del Espíritu Santo, para poder entonces transmitir o que sea enseñar esta doctrina, de esta doctrina que parece nueva para el sector protestante y antigua para el sector del Nuevo Testamento. Es muy importante. Aquí las leyes, los preceptos o que sean los juicios de Dios fueron dados por los ángeles a Moisés para los hijos de Israel. Hasta que el salmista estaba muy contento de que estos preceptos, estas leyes no fueron dados a nosotros, las otras naciones. Hasta tal punto el salmista añadió, aleluya. Ahora, cuando estamos hablando de las leyes, preceptos, los juicios, estamos hablando aproximadamente de
entre 700 y 1000 leyes. Ahora, yo no tengo entonces una cosa específica, pero en Levítico ellos dicen que han encontrado como 700 leyes que fueron dadas por los ángeles mismo a Moisés para el pueblo de Israel. Yo quiero poner eso bien claro. El mundo entero, las 3 grandes razas en los 5 continentes están totalmente confundidos, una confusión mortal en cuanto a estas leyes, a la ley de Israel, la cual según los teólogos del mundo, según los sabios del mundo, también ellos entonces atribuían estas leyes a nosotros los gentiles, haciéndonos espiritual. Entonces para ellos, como si fuera el nombre de Israel, es un nombre entonces es un nombre tan bendecido. También parece que ellos piensan que, ellos piensan para ser bendecido tiene que ser llamado Israel. No, a tal punto que Pablo no era Pablo, Pablo era Saulo. Saulo era un hombre judío, hebreo, ¿ok? Pero era fariseo, perseguidor de la iglesia de Cristo. No de la iglesia de Dios que la personas piensan, pero el nombre de Dios siempre se repite, se mencionaba. El nombre de Dios se mencionaba en todas clases de religiones. Ellos aceptan, hasta los musulmanes aceptan el nombre del mundo. Pero el nombre que crea entonces los problemas en el mundo es el nombre de Cristo. Porque el mismo dijo entonces que él va a ser perseguido por causa de su nombre. La verdad es que entonces había la iglesia de Dios, no había la iglesia de Dios anteriormente. La única que era eran las sinagogas, asamblea judía. Entonces llegó a la iglesia de Cristo, la cual fue perseguida por los judíos, incluido Pablo primero. Ahora, no, Saulo primero. Ahora, cuando Dios llamó a Saulo, como está en el plan de salvación desde el vientre de su mamá, entonces lo cambió, lo quitó, entonces el nombre del perseguidor, entonces lo cambió por un nombre griego, Pablo. Saulo hebreo, Pablo griego. Tú ves, abajo de Cristo no tengo que ser llamado, yo no llamaba Israel. No, para ser bendecido. Cristo me dice como quiera, aunque yo sea entonces como Will del Voltaire, yo no tengo que cambiarlo entonces por quizá por qué sé yo qué, por un nombre hebreo. No. Para explicarlo bien. Ahora, el Antiguo Testamento, las leyes fueron dadas, como yo estoy diciendo, por los ángeles a Moisés para el pueblo de Israel. Ahora, toda la persona, ellos saben todo, el mundo entero sabe que estas leyes fueron dadas directamente por el Creador. No. Yo había dicho aquí, en este monstruo que se llama Facebook, internacionalmente conocido mundialmente, más potente ahora mismo, más potente.
Yo diría entonces, antes que Cristo vino o viniera, Miguel, antes que Cristo vino, Dios el Creador entregó la naturaleza entera a los ángeles para gobernar. La naturaleza entera fue gobernada por los ángeles. No por el Creador, sino por criaturas. Fueron ángeles que hablaron con Abraham, que dijeron a él, entonces el próximo año va a tener un hijo. No Abraham, sino Abraham. Entonces ellos entraron y comieron con Abraham. Ángeles. Ángeles que también que entraron a Sodoma y Gomorra. Y entonces sacaron a Lot con sus 2 hijas fuera de la ciudad y quemaron ellos a la ciudad. Luego tenemos también Jacob, que su nombre fue cambiado por un ángel en Israel. Porque Jacob dijo que tú no vayas si no me bendice o no me bendiga. Tiene que bendecirme antes de irte. La bendición de él bendiga al ángel. Ángeles. Entonces que Moisés también, cuando hablaba, entonces con este ángel, después entonces en este monte, cuando salió, ¿verdad?, de Egipto y cogió yendo, era un ángel que hablaba con Moisés, no el Creador en sí. Era un ángel que hacía todo, eran ángeles que hacían todo con Moisés. Entonces ahí en Egipto, de Egipto y entonces al desierto. Ángeles que andaban con él, delante de ellos. Y cuando llegaron al monte de Sinaí, el Antiguo Testamento, ellos dijeron, porque ellos no conocían, para ellos cualquier cosa que aparezca, que hablara, que apareciera, que hablara, entonces era Dios, era Dios. Por eso que el Antiguo Testamento tenía, ellos registraban una serie de nombres circunstanciales para atribuir a Dios el Creador. Jehová Nisi, El Shaddai, Jehová Jireh. Todos los nombres circunstanciales, no eran nombres permanentes de Dios, del Creador. Son nombres circunstanciales. Entonces hoy mismo día, entonces que la gente o el mundo se siente bien para decir El Shaddai. Para ello entonces este nombre hay que hacer un estudio especial para que vea que el hombre es un teólogo. Es decir, que los lomeros, los ignorantes, los bárbaros, ¿cómo se llama eso? Que no pueden decir El Shaddai, Jehová Jireh. Entonces que ellos entonces no son personas como sabias o que sea formadas intelectualmente. Parece que ellos no van a tener la vida eterna. Porque son de la loma. Son ignorantes como yo. Entonces Cristo nos trajo El Shaddai. Cristo nos trajo Jehová. Porque son nombres inventados por los judíos. Por cada circunstancia. Porque cuando entonces, como tuvieron hambre, ellos entonces que estaban realmente atacados por hambre, ellos tenían que un nombre con Jehová, qué sé yo, que Jireh o Jehová Nisi, hace algo así. O Jehová mi bandera, algo así. Es decir, que ellos encontraron nombres de circunstancias. Cristo trajo, anteriormente, para las otras naciones hablaban del Dios
verdaderos siempre me decían, el Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios no, Dios de Israel o Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O en el Dios de Israel era el verdadero de ellos, Dios que existía. Pero no indica que Israel andaba bien delante de Dios. No indica que Israel, los israelitas conocían a Cristo. Al contrario, ellos mataban a Cristo. No conocían a Cristo. Igual que nosotros, la gente, no conocíamos a Cristo. En cuanto a Cristo, los dos entonces éramos ignorantes perdidos. Pero que en cuanto a la ley teocrática, ¿verdad? De Dios, si ellos conocían, Dios ha traído esta ley tan radical que ellos eran forzados de adorar a este Dios por esta ley. No porque por el corazón de ellos, por sus corazones, sino por la ley. Cuando la ley te forza a hacer algo, no es tu corazón que lo ha hecho, porque fue forzado. Muy importante. ¿Qué pasa? No hay que explicar la cosa tal como es. Entonces, Cristo trajo nuestro Padre, que no trajo Jehová, ni Jehová, ni nada de eso. Nuestro Padre está en los cielos. Entonces ahora, no es Padre, no es Dios de Israel solamente. Ahora es el Dios de tanto Israel como nosotros también. No podemos decir a un Dios de Abraham, o Dios de Jacob, Dios de Isaac. Entonces eso se acabó. Cristo acabó con esta vaina entonces en la cruz hace casi 2000 años. No trajo el Shaddai, no trajo entonces el Jireh, trajo solamente nuestro Padre que está en los cielos. Es el Padre de Israel y Padre también de los gentiles. En Cristo. Ahora, si entonces para personas que quieren traer esos nombres de circunstancia para envolver a uno, hacer uno saber que son grandes, son sabios, bueno, es asunto carnal de... Ok. Vamos a ver, porque ellos dicen que fue Jehová, bueno, yo dije Jehová, fue creador que escribió entonces la ley con su propia mano y la entregó, entonces le entregó a Moisés al pueblo de Israel. Es por eso que muchos ahora cogen entonces esto como bola para decir que entonces, bueno, lo que Dios, lo que Dios escribió no se puede borrar. Cuando leemos el Antiguo Testamento de ellos, entonces la letra dice, vamos a leer eso. Estamos hablando de Éxodo. Éxodo 24. Versículo 12. Mira que. Entonces, el testamento de ellos, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Aquí, lo que dice aquí es lo que entonces ellos entienden. Jehová dice, entonces, Jehová dijo a Moisés, aquí dice Jehová. Para ellos entonces es el Dios verdadero, es el Dios creador. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, dice Jehová. Sí, Jehová. Entonces, según este versículo, entonces vamos a ver, según ese versículo dice, entonces fue Jehová
que dijo eso. Bueno, según ese versículo, si uno se queda en ese versículo, Cristo no había abierto entonces, tus ojos espirituales en el Nuevo Testamento, la luz del Antiguo, ya uno se queda ahí, entonces preso en la oscuridad del Antiguo Testamento y verá para siempre. Ahora, como Dios, como entonces en Cristo, como entonces nos hizo un favor, el gran favor, nos abrió los ojos en el Nuevo Testamento, lo cual es la luz del Antiguo, para dejarnos saber que entonces no fue Jehová. Ahora, para ellos Jehová es Dios el Creador. Pero en el Nuevo Testamento Cristo no nos trajo Jehová, nos trajo nuestro Padre. En todos los versículos Pablo no habla de Jehová, Pablo habla de nuestro Padre, el Padre o el Hijo de Dios. Pero son nombres circunstanciales. Ahora, vamos a ver lo que dice entonces este Éxodo. Es el primer libro del Antiguo Testamento. Ahí que empezó la ley. El primer libro del Antiguo Testamento no es Génesis. Génesis es el libro de la creación. El primer libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se llama Éxodo. Ahora, Éxodo dice entonces fue Jehová, según el creador que escribió las leyes, los mandamientos con sus manos, con sus dedos. Pero ahora, el primer libro del Nuevo Testamento, que es nosotros llamamos el comienzo espiritual, a lo cual ellos llaman los Hechos. Es el primer libro del Nuevo Testamento. No es Mateo, Marco, Lucas y Juan, sino entonces la iglesia de Cristo socialmente empezó. Bueno, espiritualmente nació en la cruz por la sangre de Cristo. Entonces socialmente empezó en Jerusalén. Entonces en el día de Pentecostés, en el día, ¿verdad?, de la independencia de los judíos. Ahí bajó el Espíritu Santo permanentemente en el hombre, en los hombres. Ahora, entonces eso nosotros llamamos génesis espiritual. Había una génesis natural del primer Adán. Tenemos ahora una génesis espiritual, un inicio espiritual, un comienzo espiritual, a lo cual ellos Hechos, pero Lucas, que escribió este libro, no dejó nombre a este libro, sino los que interpretaron la Biblia, los que lo tradujeron en otro libro, tradujeron en otros libros, en otros idiomas. Ellos entonces, bueno, catalogaban que Hechos de los Apóstoles. Ellos entregaron este trabajo a los apóstoles, pero no era. Entonces nosotros lo llamamos el comienzo espiritual, igual que entonces que el número, Éxodo, Deuteronomio. Ellos entonces los nombres entonces se dan según lo que como resultado. Ahora, vamos a ver el primer libro del Nuevo Testamento, es el comienzo espiritual o los Hechos, que dice lo contrario. Entonces cuando leemos capítulo 24 de Éxodo 22 versículo 12, dice: Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Ahora, entonces los hombres han cogido eso que he escrito. La cosa que Dios escribió no se puede borrar. Ahora, si era Dios, ¿verdad? Si era Dios. Vamos a ver. Dice el libro, Hechos capítulo 7. El primer libro del Nuevo Testamento. Versículo 37-38. Mira que Esteban, uno de los diáconos, el primer mártir de la iglesia de Cristo.
matado, ¿verdad? Matado por los judíos, por los israelitas, por las personas de la ley. Esteban fue uno de los observadores de la ley, pero cuando Cristo lo llamó, entonces lo convirtió en el cristianismo. Entonces se convirtió, entonces ahora es, entonces el cristianismo como el Antiguo Testamento. Mira que dice ahí. Esteban que está hablando con los judíos, no con los gentiles. No, nosotros no, con los judíos a los cuales la ley fue dada. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, y como a mí, a él oiréis, a este, entonces está hablando de Jesucristo, del Señor. 38, estamos hablando en el comienzo espiritual, que son los hechos. Capítulo 7, versículo 38 ahora. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Entonces fue Jehová que hablaba con él. Éxodo 24:12. Ahora entonces el primer libro del Nuevo Testamento dice: fue un ángel que hablaba con él, con Moisés en el monte de Sinaí. No era Jehová, no era el creador en sí, era una criatura. No era el creador en sí. No era el creador que lo escribió con su mano, con su dedo. No fue el creador que escribió los mandamientos, las letras, las leyes, lo apretó en su mano. Hay que volver a leer de nuevo, porque es muy importante esto. Es muy importante. Vamos a leer, muy importante esto. Porque es el mundo entero. Ahora, ellos se sientan mal porque a un haitiano, a un negro, que Dios reveló una cosa de esta naturaleza. ¿Y por qué no fue? ¿Por qué no fue a Martín Lutero? ¿Por qué no fue al Papa? ¿Por qué no fue entonces a los grandes teólogos del mundo? ¿A los grandes millonarios del mundo? ¿Y por qué ha escogido uno de los más débiles que pertenece al país más pobre del hemisferio? Entonces, para revelar una cosa de esta naturaleza, hacia el mundo entero está entonces ya confundido, se cayó en esta confusión mortal. Es muy importante esto. Es muy importante, es importantísimo saber eso. Y vamos a volver a leerlo otra vez. A leerlo porque para entenderlo bien. Éxodo 24, versículo 12. Éxodo, ustedes pueden mirarlo, leerlo también en su Biblia que usted compró con su dinero. Usted posee entonces su Biblia. Yo no hablo de Biblia, solamente estoy teniendo un celular en mi mano. Online, estoy leyendo. Entonces, aquí registra Jehová. Estoy diciendo que Jehová son nombres circunstanciales. O Jehová, o el Shaddai, o el Jehová Jireh, o Nisi, Jehová qué sé yo qué. Entonces son nombres circunstanciales, no eran nombre permanente de Dios. Porque Dios no es un Dios de circunstancias. Para Israel era un Dios de circunstancias, porque ellos no conocían a ellos. Ellos empezaron a conocer de lo que ellos, si están enfermos y no sabían qué hacer. Entonces Dios lo juró. Entonces ellos de una vez encontraron un nombre para llamar a ellos: soy Jehová Nisi, o Jehová qué sé yo, mi sanador. Jehová mi sanador. Esos son nombres circunstanciales. Es igual hoy.
que ellos tienen un himno de gloria, un himno en Haití, Chant d'Espérance. Ellos tienen un nombre, himnos que tienen 100 años o 200 años de existencia. Himnos que aquellos hombres de 200 años o 100 años atrás, por razones personales de ellos, por circunstancia de la vida social, económica de ellos, entonces fueron forzados por la circunstancia de crear una canción. Un día yo escuché, entonces un pobre como yo cantando un himno que tiene años de existencia, no sé cuántos años. Porque dice entonces, la canción dice, yo tenía mucho dinero, los amigos me buscaban, pero cuando entonces los dineros se fue, me abandonaron. Un pobre que está diciendo eso, que está cantando un himno, entonces, tal vez un millonario 100 años atrás. Este pobre nunca ha tocado en siquiera entonces 200 o 300 dólares en su mano, junto. Es decir, que entonces nos imponen unos himnos, entonces estamos mintiendo a nosotros mismos. Ok, entonces se llama himnos circunstanciales, de circunstancias. Ok, recuerda que entonces aquí dice Jehová, yo vuelvo a decir, anteriormente las naciones conocen a Dios como Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Era el password de la contraseña de este Dios, o la introducción a este Dios. Pero Cristo, el Señor nuestro, nos trajo nuestro Padre que está en los cielos. No nos trajo Jehová, Jireh o El Shaddai. No nos trajo Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. No, ahora es nuestro Dios. Dios como los gentiles. Es sencillo. Ahora los teólogos, los pretendidos teólogos, los supuestos teólogos, entonces están tras del púlpito haciendo a la gente creer que son cosas en teología. O el Shaddai, el Hijo Banguero. Entonces para que los lomeros, los ignorantes, entonces hombre, ¿qué nombre? ¿Qué significa eso? Entonces, mira, hasta los blancos dicen, entonces, yo fui a unas asambleas predominadas por personas blancas, de color blanco. Estás en todo eso hablando con un gesto, el Shaddai. Para entonces la gente, pero es un teólogo, Y Cristo vino muy sencillo, usando parábolas sencillas. Cualquier muchacho, cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona del pueblo, mira, entonces ya lo entendían. Humilde. Es un evangelio humilde. Bueno, muy humilde. Cristo vino y nació en un pesebre. Entonces ahí es la humildad. Vino a traer entonces algo contrario entonces a la civilización humana. Contrario. Más humilde que posible. Más humilde. Un rey, el Dios. Entonces nació, cogió su nacimiento en pesebre. Hasta punto Pablo dijo, en ese mismo Cristo ha escogido los más débiles para confundir a los más fuertes. Yo soy uno de los más débiles. Que se ha escogido los más pequeños para confundir a los más grandes. Yo soy uno de los más pequeños. Mi origen socialmente no me permitía de ocupar un lugar, de recibir la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Es el único Nuevo Testamento que podría hacer eso para mí.
¿Saben entonces qué? Hay muchos sitios que yo voy a Estados Unidos, hay ciertos sitios. Hablando con algunos blancos, no todos, algunos de ellos. Entonces que ellos, la tendencia de ellos, que entonces que este hombre vino entonces a buscar esta búsqueda de ayuda. Porque eso es la tendencia. Entonces, ellos no piensan que tú puedes predicar, puedes enseñar cosas que yo no entendía. Al ver el negro predicándose buscando dinero, o cualquier latino buscando, ellos piensan los latinos, los negros vienen a buscar dinero. Porque tienen miles de iglesias por ahí, asamblea por ahí, tienen orferina por ahí, tienen huérfanos o calegos. Así que ellos presentamos los negros cuando fueron a Estados Unidos la cosa. Entonces muchos fueron equivocados conmigo. Hasta que a uno me agarraron del 4 de la noche, de la tarde, hasta las 2 de la mañana. Muchos haciendo preguntas. Ellos me dieron, nunca han escuchado una enseñanza como esta. Entonces Wilder, dime, entonces, ¿cuántas asambleas? Yo no tengo ninguna asamblea. Yo tengo solo un ministerio, entonces yo tengo el electrónico. Yo no brego con niños, yo no tengo niños que dicen que estoy andando buscando ayuda para niños. Yo estoy con personas adultas, pero una forma más electrónica. Cuando yo voy, yo doy seminarios, yo doy gratis a libros que yo escribo por el Señor. Pero yo no estoy, entonces yo no vino a ti, entonces dice, entonces yo tengo miles de qué sé yo qué, estoy ayudando a los pobres. Entonces mira, estoy predicando la palabra. Ahora, si lo que estoy predicando, entonces ustedes solían escucharlo. Bueno, realmente entonces, bueno, no tengo mi lugar aquí. Y ahora yo entiendo por qué Pablo trabajaba con su mano. Porque si uno trabaja con su propia mano, para ganar su sustancia de la vida o alimenticia, sinceramente ellos, entonces ahí ellos con dinero te trancan la boca y entonces tú no puedes predicar eso. Porque este mensaje no es un mensaje común. Yo no estoy predicando por la masa. Porque Cristo no tiene iglesia una iglesia de masa. No, es una iglesia de pueblos especiales, escogido por Él. Vamos a ver. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, dice Jehová aquí. Y que dale tablas de piedra y la ley y mandamiento que es escrito para enseñarles al pueblo de Israel. Porque el versículo dice, en Éxodo 24, 12 dice, escrito. Entonces, bueno, es por eso que todos los supuestos adventistas dicen, fue Dios que lo escribió con su mano. Lo que Dios escribió con su mano no se puede borrar. Sí, lo que dice, pero no fue Dios que lo escribió. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? Tenemos que consultar el testamento del Antiguo. El Antiguo no era un testamento, era un testamento de tiniebla, de sombra, de la cosa venidera del Nuevo Testamento. Era la irrealidad. Era un testamento de emblemas, de símbolos. La realidad es Cristo, el Nuevo Testamento. Dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Es decir, cuando dice yo soy la verdad, es el artículo determinando. La verdad, que no hay otra verdad. Es decir, antes de él no había verdad. Era la verdad. El camino. Literalmente, entonces el Antiguo Testamento tenía dos caminos. El camino del bien y el mal. Cristo es el único, el camino. No dice yo soy un camino, dice el camino. Yo soy la vida. No dice una vida, no es la vida. Dice, anteriormente no había esa vida. No había la vida. Pudo haber una vida natural, pero la vida espiritual la trajo Cristo. Es decir, que el Nuevo Testamento es el testamento de la vida, de justificación, de la verdad. Es decir, que no había verdad anteriormente. Pero Cristo no es loco para decir yo soy la verdad, sino que exista otra verdad.
Puede haber entonces una verdad en la zona natural, pero la verdad espiritual la trajo Cristo. Entonces, aquí, Éxodo 24, no se dice, Jehová dijo, escribió esto. Vamos a leerlo entonces, lo que dice entonces el primer libro del Nuevo Testamento. Es lo que se llama, nosotros llamamos, el Señor me hizo llamarlo el comienzo espiritual. Normalmente, porque si el primer Adán tenía una Génesis es inicio de la creación. Pablo llama a este Adán primer Adán, producto de la tierra. Entonces catalogó a Cristo como segundo Adán, producto del cielo, que vino del cielo. Dice un Adán espiritual, un Adán natural. Pero si el Adán espiritual, el natural tenía Génesis, entonces el Adán espiritual tiene que tener su Génesis también, que se llama inicio espiritual. Había un inicio natural, un inicio físico. Ahora entonces, bajo este testamento, a un inicio espiritual. Entonces, el primer libro, entonces, donde inició la iglesia de Cristo, el libro, ¿verdad? El libro a los que ellos llaman, pero no era Lucas, ellos le llaman los hechos. Ellos añaden de los apóstoles. El Señor entonces, con la revelación que me dio, y entonces no es compatible, porque Lucas no lo llamó, no dejó nombre entonces a ellos. Son los teólogos que tradujeron entonces esto en otro idioma, entonces buscaban un nombre, lo pegaron entonces hechos. Pero entonces es el primer libro donde la iglesia socialmente empezó. El de Cristo. Y donde nosotros los gentiles entonces entramos en el reino de Cristo. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de la conclusión del Antiguo Testamento. De cumplimiento. Es antes de la muerte de Cristo. A estos libros llamamos antes de la muerte de la misión nacional de Cristo. Que tiene que ver solamente con los judíos. Pero después de su muerte, de su resurrección, ahora empezó la misión mundial de Cristo. Nadie habla de esto. Ahí entonces los gentiles recibieron entonces su gracia de parte de Dios. La primera vez que Dios, creador, entonces ya habló personalmente con nosotros gentiles. En el libro de los Hechos, o en el inicio espiritual. Entonces, cuando este hecho, versículo 7, capítulo 7, versículo 37-38, estoy leyendo varias veces para poder entender claramente lo que estoy diciendo. No es algo que entonces como inventado por Wilder. 37-38. Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo, mató a los judíos por esta razón misma. Mira lo que Esteban dijo a ellos. Mientras acabamos de leer en Éxodo 24:12, fue Jehová, dice Jehová escribió estas cartas o estas leyes o estos mandamientos con su mano en el monte. Vamos a ver qué dijo entonces el Espíritu Santo a través de Esteban. Este Moisés, dijo Esteban, es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. 38, Hechos 7, o comienzo espiritual 7, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que estaba en el monte Sinaí. No era Jehová. Ahora, Jehová para ellos era Dios el creador. Pero no era Dios el creador, sino era una criatura que Dios ordenó para escribir las leyes o los preceptos y las entregó a Moisés para el pueblo de Israel. Era una criatura ángel, no era Dios el creador.
Entonces, mira que la crisis. El desierto con el ángel hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Van por los padres, estaban hablando de los judíos iguales que él. Y que recibió entonces palabras para quedarnos. Ellos aumentan algo aquí en el versículo que no es así. Que no son así. Pero la palabra de vida eterna, Cristo la trajo. No eran los ángeles. Los ángeles dan entonces palabra de una ley humana para llevar una vida humanamente clara, entonces, sana delante de los hombres. Para esperar entonces a la persona que viene entonces a traer una vida para el alma. Entonces el Antiguo Testamento tenía una santificación a nivel de la carne. Vamos a leer esto. Ya entendemos, ¿eh? No era Jehová o no era Dios el creador que dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, sino era un ángel. Y cuando ellos escucharon eso, todavía, entonces Esteban sigue hablando. Versículo 40 y 42 dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es decir, los cultos que daban los israelitas no eran a Dios que fueron dirigidos, sino al ejército del cielo. Y por eso Pablo los llama culto de los ángeles. Están dando culto a los ángeles. Dice, óyeme, ellos no... por eso, cuando leemos, vamos a leerlo bien, para entenderlo bien, porque hay que leerlo. En mismos salmos de ellos, salmos del Antiguo Testamento, 34, versículo 8, dice ahí: se le dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen al ángel, y los defiende. No Jehová en sí. Es decir, el pueblo de Israel era un pueblo que fue gobernado por ángeles. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos, los que le temen a él, al ángel, y los defiende. El ángel. El ángel de Jehová. Un ángel no es Dios. Un ángel es una criatura, no es Dios. El ángel es ángel. Ahora, la verdad, después de los ángeles era Dios. Pero Dios está encima. Los dioses son siervos. Igual que nosotros somos siervos. Ahora somos más que los ángeles nosotros. Los cristianos somos el cuerpo mismo del Señor. Creen en la cabeza, no son el cuerpo. Somos encima de los ángeles. Yo no puedo decir a los ángeles que me salve ahora. Yo no puedo decir a los ángeles que yo hago un trabajo que los ángeles no han hecho. El Señor me hizo hacer un trabajo que los ángeles no han hecho. Si Cristo está encima de los ángeles, nosotros también, porque somos el cuerpo de Él. Ahora, no es un ángel que vive en el ser. Ahora es el Espíritu Santo el que vive en mí, no ángel. Yo tengo el Espíritu de Cristo en mí. A todos los que creen en Cristo, que han recibido de Él su Espíritu, su naturaleza. No ángel. El tiempo de los ángeles ya pasó. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo, que es Dios también. Ahora, vamos a ver, estamos hablando acerca de la ley que fue dada por los ángeles a Moisés para el pueblo de Israel.
Vamos a volver a regresar. En Hechos 7, ahora versículo 53. Dice ahí: Esteban siguió con ellos. Entonces, ahí viene la muerte de Esteban. Eso mismo que la ley servía, matar a la gente. Y todos los que creen entonces en la ley hoy, los protestantes, que tienen la ley en su mano, pretendiendo de que están sirviendo entonces a Dios. Ahora yo creo, yo sé, como dijo entonces uno de los predicadores de este mensaje, dice: yo ando muerto. Yo ando como un muerto que anda. Yo soy un muerto que anda para el mundo. Es porque el mensaje que está predicando ya está, pues entonces él no considera que él va a durar o que sea, él ya es un muerto. Por este mensaje, Esteban fue matado porque Esteban atacó a un sistema establecido por los judíos. Este sistema es un sistema criminal. Un sistema religioso que cae criminal. Ahora, entonces peor hoy. Ahora, no solo los judíos, no, los gentiles cogieron este sistema, la ley, el diezmo, las primicias. Entonces es un comercio mundial. Ahora la religión, entonces esto es un comercio mundial. Hoy el hombre es pastor, mañana es el millonario. Ahora, el mismo entonces lo más, bueno, estás hablando entonces, que sea católica, que sea protestante, son lo mismo. Ellos tienen miles y millares de dólares. Entonces en los bancos. Ellos tienen tierras bastante para poder repartir entre los pobres que no tienen nada. Ellos tienen dinero para dar comida a los pobres que están realmente comiendo hasta su dedo, sus uñas. No lo hacen. Porque están manteniendo un protocolo económico, un protocolo social. Para que el mundo siempre vaya entonces arrodillándose delante de ellos. Por el poder económico que tienen. Y la iglesia de Cristo no era así. Es la cuestión de la igualdad total. Por eso yo sé que mi vida se ve chiquita delante de ellos. Porque entonces el Señor parece que estoy atacando un sistema mundial de negocio. Yo era parte de este grupo también. Hoy me amaban, me querían, me aplaudían. Porque yo enseñaba la teología sistemática. Entonces yo tenía una escuela de teología sistemática. Yo daba entonces muchos diplomas a diferentes pastores, tanto dominicanos como haitianos. Yo era un teólogo, yo era un hombre qué sé yo qué. Ahora mismo, yo soy el impío número 1 del mundo. Cuando ellos vienen encontrando conmigo en la calle, tuercen entonces la cara hacia otro sitio para yo no saludar a ellos, para no responder mi saludo. Porque yo soy un falso profeta, un anticristo. Por esto, o no escuchan a Wilderno porque es un falso profeta, porque estoy diciendo que la ley, después de estos hombres que dice la ley, entonces fue un ángel que hablaba con Moisés. No era Jehová Dios el creador. No fui yo que lo estoy diciendo. Aquí está en la Biblia de todo el mundo. 53 dice: Esteban dijo, ahí: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Oye bien. Está hablando con los judíos, no con gentiles. No teníamos ley. No teníamos preceptos ni juicio de Dios. Dice ahí: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oye bien, entonces ellos pensaban, creían desde su nacimiento que era Jehová. Hasta el día de hoy los adventistas, hasta
hasta los mismos que están recogiendo los diezmos de ellos, los gentiles dicen, oh no, porque Cristo no vino a abolir la ley, entonces para defender su diezmo. Pero si no vino a abolir, entonces ya todavía Cristo no, es decir, todo el mundo está bajo de la ley. Sábado, y que si no vino bajo de la ley. Ellos entonces, realmente, yo no entiendo esta vaina. Ellos dicen a los adventistas que el sábado ya fue abolido por Cristo. Los otros hermanos, los otros pastores protestantes. Dicen, pero el sábado, no, Cristo abolió el sábado y esto fue abolido. Está bien. Pero según el Levítico, había aproximadamente 600 leyes, o 600 o 700 leyes. Pero Pablo dice, también es maldito el que no observa todo lo que está escrito en la ley, en el libro de la ley, y lo mete como en práctica. Es que una ley igual a Torah, y Torah igual a una. Pero ve acá, si tú coges entonces el sábado, tú coges el sábado, tú cargamos 3 de ellas, y los 600 y pico que se quedaron, ¿qué vas a hacer con ellos? Automáticamente, entonces tú eres maldito, según la ley de los judíos. Esto estamos hablando porque la ley es así. Ahora, después de haber escuchado esto, los judíos, de parte de Esteban, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ellos, los judíos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Solamente por eso. Hay gente ahora mismo que hasta apaga, entonces pasa por otra página, ¿no? para no mirar a Wilder, para no escuchar esta vaina. Está loco él. Está loco. Está hablando cuando usted está hablando contra entonces la ley de Moisés, entonces usted está atacando el diezmo, ahí entonces usted está atacando al negocio mundial. Aún es un sistema fuerte. Pero entonces, porque en todo el tiempo Cristo siempre tiene sus hombres, sus mujeres, que tienen que morir por él. Porque Esteban también fue primero, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia de Cristo. Y luego los otros, y las mujeres también. Había Evodia y Síntique. Entonces también ellas combatieron con Pablo. Y murieron, los mataron también. ¿Tú ves entonces yo soy más bonito? No. Entonces que Pablo dice, estamos destinados a esto. Es decir, mi lugar está arriba. Como ellos tienen este himno, el mundo no es mi hogar. Yo no tengo que tener miedo a nadie, sino yo tengo que respetar a todo. Yo tengo que tolerar a todo, pero no tener miedo a nadie. Yo respeto, yo tolero entonces a todos. Porque yo siento para creer en esto, tiene que ser Dios que la mente de uno, el corazón de uno para creer en esta parábola. Y los que me aborrecen, yo no tengo entonces que aborrecer a esta persona también. Porque tengo que ser aborrecido, como que si no soy aborrecido por los que no creen, entonces la palabra que estoy predicando no es verdad. Dice ahí. Pero estaban llenos de Espíritu Santo. No de ángeles, ¿no? De Espíritu Santo. No lleno de ángeles, sino de Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, Esteban.
vio la gloria de Dios y a Jesús Cristo que estaba a la diestra de Dios. Esteban, algo que pasó ahí. Una persona en carne no puede ver a Cristo. Y los que estaban, los que cruían sus dientes contra él, no vieron a él porque estaban en el testamento de tiniebla. Los que estaban bajo del Antiguo Testamento no pudieron ver a Jesús porque no había light, no había luz en el Testamento. Esteban, que estaba dentro del Nuevo Testamento, sí pudo ver a Cristo. Cristo abrió el cielo y lo permitió ver porque estaba vestido de la misma naturaleza de Cristo. Entonces el cielo está abierto para que él subiera. Porque Cristo sabía que era el último segundo de él. El último momento de Esteban. Para animarle. Para entonces darle más fuerza. Más perseverancia. Entonces lo permitió ver. El único que vio a Cristo era él. El único que vio a su Salvador era él. No había otro. Ellos estaban ahí, entonces, con la carne, querían devorar a él. Porque dijo, entonces fue un ángel que dio. Fue ángeles que dieron entonces la ley. Era Dios. Y por eso hoy, todos los amigos antiguos me tienen abandonado. Me alejaron de mí por esto. Entonces, ¿qué pasa? Juan dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Wow. Entonces ellos, dando grandes voces, los judíos, los observadores de la ley, era un testamento de sangre, un testamento criminal, un testamento que hacía entonces derramar sangre 24/7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. No murió, no, durmió. ¿Tú piensas que yo voy a tener miedo de predicar esto? ¿O no? Entonces, al contrario, no sería yo enviado de Cristo. En la revelación que me reveló esto, en una isla donde estaba, yo me encontraba en esta isla, en la cual me crié. Dios me mandó, me dio una Biblia antigua, una Biblia entonces usada en esta noche, en esta revelación, en esta cosa. Bueno, yo no esperaba esto. Yo no andaba orando, ayunando por los montes, diciendo no, en santidad no. Entonces el Señor me mandó a predicar eso. Sin embargo, yo empecé a predicar eso con el único Espíritu Santo, porque todos los amigos míos me abandonaron, pero Dios ha enviado personas uno por una por dos por dos, tres por tres a creer en este mensaje. Ahora mismo tenemos entonces muchas personas en el mundo mismo que están recibiendo este mensaje, que creen este mensaje en diferentes continentes, hasta África. Personas que están recibiendo mis libros por email, por correo, en YouTube, en Facebook, en libros. Entonces muchos, el Señor está abriendo, añadiendo más, cada día más. Entonces miembros, personas que pertenecen a este mensaje. Entonces Esteban murió
lo mataron, apedrear lo mataron, por haber dicho que entonces el Antiguo Testamento fue dado por los ángeles. Para terminar, vamos a leer esta ley. Déjame saber si es así. Versículo. Vamos a leer otro. Primera de. A ver. No, 2. No. Claro, no. Ok. 19, vamos a ver ahí. ¿O no? ¿Cómo es que estaba haciendo ahí? No sé si era ahí. Donde Pablo dijo claramente que la ley fue dada no a los justos, sino a los injustos, a los hombres malos, a los criminales. La ley nunca ha sido dada a una ciudad de personas justas. Personas justas no necesitan leyes. Oye bien, no necesitan leyes. Es decir, que los israelitas que recibieron la ley, no porque eran justos, sino porque eran injustos. Eran criminales, malos. Las personas que quieren ley encima de ellas son personas malas, son personas criminales, injustas. Los que dicen que la ley no ha abolido todavía, son personas que quieren la ley encima de ellos. Es decir, ellas son personas injustas, personas malas, personas o criminales. Vamos a otra vez un versículo ahí. En Romanos capítulo 8. Romanos 8. Me dice, versículo 30. Lo siguiente. Y a los que predestinó Dios, a estos, el mismo que predestinó a la cantidad, a estos también Dios llamó. ¿Ven? Si Dios predestinó a 1000 personas, a estos 1000 personas también Él llamó. Él lo dejó atrás. Nadie, ninguna de ellas. Y a los que Él llamó, a estos 1000 también que Él llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero si Dios y Cristo me justificó a mí, entonces, que usted crea o no, Cristo me justificó. Es decir, que yo soy, a pesar de que mi culpabilidad era clara delante de Él, a ver de que yo era realmente un pecador número 1 del mundo, que Cristo, por el buen placer de su voluntad, por el consejo de su voluntad, me ha declarado justo.
Ahora, si soy justo, no necesito ley humana, ley de Moisés, nada más, para estar encima de mí. Porque yo soy justo. Yo soy justificado por Cristo, por su sangre, por el buen placer de su voluntad. Entonces la ley es para los injustos. La ley es para los malos, los criminales. Las personas que dicen que Cristo no ha abolido la ley, entonces lo dicen por causa de ellas mismas, que son malas, injustas, criminales. Entonces, por justificarme a mí, Pablo dice, Cristo es el fin de la ley. Pues que la ley dice que tú pecas. La ley dice que la ley te condena como pecador, pero la gracia te justifica como realmente como una persona justa, porque a pesar de que tú eres pecador, pero Cristo entonces no toma esto en cuenta. Lo único que entonces te declaramos justos para siempre. Es el fin de la ley, el fin del pecado. Esta ley es una ley criminal para los criminales. Si está bien dicho que la ley no ha todavía, no ha abolido todavía, sí, porque todavía hay, entonces para ustedes son injustos. Para ti, porque la ley no es buena, porque tú vas a saber que tú eres injusto, tú eres criminal, tú eres un malhechor. Por eso dijo entonces la ley no tiene que Pablo, que nosotros que estamos convencidos de que Cristo nos justificó, pero entonces no hay ley para los justos. Y por eso fue más allá. Él dice que confirmamos la ley, que muchos no entienden esto, ¿verdad? La ley fue dada no a los justos, a los injustos. ¿Sí? Y todos los que están bajo de la ley están bajo de la maldición. Ahora, wow, vamos a leer eso. Gálatas 3, versículo 9. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, yo quiero poner claros estos puntos. Las obras de la ley son cosas compatibles realmente, bueno, son productos de la ley. Por ejemplo, el diezmo es lo. Las primicias son obras de la ley. El sábado, o cada sábado, para ir a adorar los sábados, obra de la ley. Presentación a niños a templo, obra de la ley. ¿Qué más? Prohibir las mujeres de profetizar, de predicar en la iglesia de Cristo, obra de la ley. Mandar a las mujeres de parir niños para ser salvas. Ella tiene que ser madres para poder ser salva. Eso es obra de la ley. Entonces, todas estas personas están bajo maldición. Sí. Sí. Porque hay que explicarlo bien la cosa como es. Ellos no van a explicarlo porque ellos quieren, entonces muchos quieren diezmo de ustedes. Ofrenda de ustedes. Cristo fue la última ofrenda. No más ofrenda. Puede haber donaciones. Puede haber regalos. Como la salvación es un regalo. Entonces todo lo que están bajo de la salvación tiene que ser regalos. Entonces la salvación es un don de Dios. Todo tiene que ser dones.
El dinero que tú traes, las cosas que tú traes son donaciones, son dones, son regalos a la iglesia, a la asamblea cristiana, o a los pastores, a los enseñadores, o a los hermanos que necesitan regalos, dones, pero no ofrenda. Cristo es la última ofrenda, no diezmo, no hay diezmo. La iglesia de Cristo no hay 10%, realmente es una cuestión de repartir los bienes. No es porque entonces tú tienes 2 millones, vas al 10%. No, es bueno repartir el básquet. Cuando tú mueras, y entonces cuando tú mueras, 100 va, estoy diciendo que entonces todo va, entonces ahí está ahí. Bueno, el juicio, realmente, el juicio desde Cristo te rechazó su Espíritu Santo, ya entonces ya está juzgado. El juicio está hecho ya. El momento el Cristo te rechazó, no te dio el Espíritu, porque Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Cristo ya lo juzgó. Pero no conozco a esta persona. Yo no conozco a esta persona. Solamente estoy predicando los que creen esto. Y entonces creen esto públicamente y lo publican visiblemente. Y entonces hasta recibir sufrimiento por esto. Sí, son personas justificadas por Cristo y glorificar, porque Cristo ya entonces no va a perder uno de sus predestinados, de sus justificados, de sus llamados. Ni uno va a perder, porque ya todos están con él. Su vida, la vida escondida con Cristo en Dios. Y por eso matar al cuerpo, matar a la carne es tierra, es polvo, porque mi vida ya está arriba con Cristo, porque yo soy el cuerpo de él. Tú también. Tal vez. Pablo dice, lo que era Saulo, que entonces era un observador realmente tremendo de la ley. Ahora Pablo dice, pues escrito está en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Es decir, si tú observas el sábado, el que sé yo, que ciertas carnes que no debe comer, entonces sábado, entonces bueno, entonces observa los diezmos, y las otras 600 leyes. Pablo dice aquí, en el Antiguo Testamento de ellos está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Es decir, si tú hagas 99, falta uno para ponerse al 100, entonces tú eres maldito. Es decir, una igual a 99, y 99 igual es a una. A menos que entonces tú te declaras públicamente que eres hipócrita, o tú eres entonces un maldito. Aún yo declararía a mí mismo como maldito, porque yo tengo el 10 de ellos en mi mano, yo tengo la ofrenda de ellos en mi mano, yo tengo entonces estoy predicando al sábado, estoy predicando a otro. Si tú entonces lucha, peleas entre bautistas, entre pentecostales con adventistas, que se lucha, el sábado se yo que la ley, pero si su diezmo debajo de su mano. Ellos entonces maldicen al sábado y santifican al diezmo. Oh, es una hipocresía total. Y por eso no quieren saber de mí. Para terminar, hermanos, yo sé que yo tengo tantas cosas que decir. No, entonces el tiempo de esta noche no es suficiente. Yo podría pasar la noche entera con ustedes. La última palabra, entonces, que vamos a compartir con ustedes, si sea posible, en el nombre del Señor. El versículo 12 de Gálatas 3:12 es muy sencillo y muy fuerte, realmente muy profundo este versículo. El versículo dice, Ofedugui. Okay. El versículo dice ahí, y la ley no es de fe. Oye bien.
la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando dice la ley no es de fe, la fe, cuando no es de fe, es del contrario de la fe, contraria a la fe, o el opuesto a la fe. Entonces, cuando no sea la fe, sea la razón. Si la ley no es de fe, la ley es de la razón. Ahora, si es de la razón, entonces en ese caso no es del Nuevo Testamento. Es de la carne. Porque la razón tiene que ver para creer. En la razón tiene que ver, tiene que tocar. La fe no. Es decir, el Antiguo Testamento era un portador de leyes humanas como manipuladas por la razón. Entonces tiene que ver con las obras. Tiene que ver con la carne. La carne, las obras, la razón y las leyes. Eso entonces es el Antiguo Testamento. Ahora mismo, estas leyes, esta razón está religiosamente manejada por la teología. La teología que entiende, que maneja bien el Antiguo Testamento. Porque la teología también realmente es el producto de la razón. La teología no es espiritual. La teología fue creada por los griegos en el año 330-33 a.C. Anteriormente de Cristo, Dios no hablaba con las naciones. Entonces, para ellos conocer la profundidad de sus dioses, ellos inventaron esta teología, los griegos, los idólatras griegos. Ahora la teología viene a ser la ciencia, la ciencia más buscada en el mundo entero. Para estudiar acerca de Dios, para poder ser pastor. Entonces esa ciencia dirige a la razón. La razón entonces de la cual sale la ley. Ahora, tenemos ahora el Nuevo Testamento. La gracia procede de la fe. Ahora, la ciencia, o que sea la que maneja la fe, la gracia, es la revelación sostenida por predestinación. Yo no sé si me entienden ahí. Okay. En el Nuevo Testamento tenemos gracia por la fe. La fe que el Señor mismo da. Pero esta fe es una fe que es revelada, dada. Es una revelación. Se consigue por revelación, no por búsqueda intelectual, como la teología. Es para revelación. Entonces, esta revelación es una visión que ha sido programada por Dios desde antes de las edades. Antes de Adán. Entonces va sostenida por predestinación. Entonces Pablo dijo, lo que yo estoy predicando no es de hombre. No es que yo fui a una aula a aprenderlo de hombres. Yo no fui a una universidad a aprenderlo de hombres. Fui a una revelación directa de Cristo. Es decir que la salvación, todo lo que encontramos entonces en el Nuevo Testamento son productos de la revelación, no de teología. Es por eso la ley no procede de la fe. La gracia procede de la fe. La ley no.
Entonces, esta ley es una ley injusta para los, una ley justa para los injustas, por los injustos. Naturalmente hablando, esta misma ley quitó las mujeres del lugar que Cristo lo mandó. Los teólogos lo apoyan. La ley mandó a las mujeres a callarse en la congregación, en la iglesia. La ley mandó a las mujeres a parir hijos para ser salvas. La gracia dice que no. No hay ni hombre ni mujer. No hay ni esclavo ni libre. No hay ni judío ni griego. Todos somos uno en Cristo Jesucristo. En Cristo Jesús. Así dice la gracia. La ley dice que no. La mujer tiene que callarse en la congregación. No es permitido a la mujer hablar. Es una vergüenza. ¿A qué dice la ley? Según 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35. La gracia dice que no. En Cristo no hay ni hombre, en Cristo no hay ni mujer, en Cristo no hay ni judío, en Cristo no hay ni griego, en Cristo no hay ni libre, ni esclavo tampoco. Todos somos uno en Cristo Jesús. Huid de Voltaire para servirles con amor, con flexibilidad, con temor. No de parte de la parte, ni sino de la parte incontestable, indeniable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Un placer, hermanos. Si esto es la voluntad de Dios, que pase una buena noche. Gracias.